Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Texto 1.000.000 de veces leído en su casa, en esta iglesia. Y dice la palabra del Señor así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén a su palabra. A lo largo de la historia del cristianismo se ha expuesto de multiforme manera qué es lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Esto ha llegado a tal magnitud que todas las divisiones, cismas y problemáticas que hemos visto a lo largo de la historia es por los diferentes puntos de vista y las diferentes maneras de entender de lo que significa verdaderamente seguir a Cristo y ser cristiano. Y esto ha provocado que a lo largo de la historia haya un montón de separaciones y de divisiones, como conocemos en la actualidad. Para muchos, seguir a Cristo es importante que se atiendan a mí, no se pierdan. Para muchos, seguir a Cristo solo tiene que ver, a veces, solo con una confesión pública de fe, la cual casi siempre se expresa con palabras como: acepto a Jesús en mi corazón y quiero que forme parte de mi vida. Y eso es suficiente para entender en algunas personas que esto ya es seguir a Cristo. Siendo así, solo esa confesión lo único que implica ser seguidor de nuestro Señor Jesús. Por tanto, cuando a alguien que piensa así le preguntas si es cristiano, rápidamente te contesta que sí, con total seguridad, ya que se respalda en la confesión que hizo en su momento, sea 10, sea 20, sea 50 años, aunque su vida no haya cambiado más que algunos aspectos muy superficiales. Para otros, seguir a Cristo tiene que ver exclusivamente con formar parte de una iglesia local y participar activamente de todo lo que eso conlleva. Participar de todos los cultos, participar de todas las reuniones, participar de todas las convocatorias desde el pastor y todo lo que implica los asuntos de la iglesia. Para algunos, formar parte de una iglesia es igual que seguir a Jesucristo. Para otros, seguir a Cristo tiene que ver exclusivamente o está relacionado casi en su totalidad en conocer de lo que es Cristo, por medio del estudio de las Escrituras y por medio de la teología que se desprende de las mismas. O sea, aquel que sabe lo que Cristo es y aquel que sabe lo que Cristo hizo, te constituye un seguidor de Cristo para algunos. Saben hablarte de todo lo relacionado con su vida, en todos los aspectos de lo que la teología se refiere, te saben hablar de todos los aspectos de la redención, te saben hablar de la unión hipostática, de la encarnación, etc. Y eso lo tienen como que, como soy conocedor de lo que es Jesucristo, ya me considero un seguidor de Él. Saben hablar de todos los puntos complicados de su persona, de su vida y de su ministerio. Y eso les da la tranquilidad de creer que son seguidores de Jesucristo. Pero seguir a Cristo, y aunque algunas de estas cosas que hemos mencionado tienen en su contexto una importancia sublime, nada tiene que ver con lo que es en realidad. Ya que seguir a Cristo es ir detrás de sus pasos. Amén. ¿Sí? Amén. Seguir a Cristo es ir detrás de sus pasos. Acumulando por causa de este camino las marcas de Jesús en nuestras espaldas. Amén. ¿Han entendido esto? Amén. Esta porción de las Escrituras que hemos tomado para reflexionar juntos en esta tarde, precisamente comienza con esta verdad.
entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Creo que todos ustedes saben lo que significa ir en pos de alguien, pero si alguno lo desconoce, tiene que ver básicamente con ir detrás de la persona que quiere seguir, la persona que ha confesado seguir, ir detrás de dicha persona. O sea, alguien que sigue con diligencia a aquel que va delante trazando el camino. Eso es ir en pos de alguien. De ahí que apostasía venga a significar ir en contra de. Por eso ir en pos de es ir detrás de aquel que va marcando el ritmo del camino. Por tanto, como pueden notar, la palabra que se utiliza no deja lugar a ninguna duda de que seguir a Cristo no tiene que ver solamente con saber de Él. ¿Están aquí? Por favor, aténganme. Y que los niños, por favor, y el movimiento sea lo menos posible. No tiene nada que ver solo con saber de Él. No tiene que ver solamente con formar parte de una iglesia que lo mencione, que lo predique. Ni siquiera tiene que ver con solamente haberlo confesado delante de los hombres, sino que tiene que ver con aquel que dice que lo sigue, tiene que ver con aquel que va detrás de los pasos de aquel que confesó seguir. Eso es seguir a Cristo. Hoy en día hemos hecho común y vulgar expresiones como: Cristo es mi Señor, solo le sirvo a Él, lo seguiré todos los días de mi vida. Y todos somos culpables de hacer de estas afirmaciones tan excelsas afirmaciones comunes y corrientes. Culpables por no tener ni siquiera la noción de lo que verdaderamente significa lo que es seguir a Cristo e ir en pos de Él. Lo hablamos y lo desconocemos. Culpables porque sin pensar por un minuto en nuestras acciones somos capaces de cantarlo, somos capaces de predicarlo, somos capaces de enseñarlo, pero estamos muy lejos de vivirlo. Incluso culpables porque hemos dejado que aquellos que no lo viven y forman parte de nuestra responsabilidad y del alcance de nuestro brazo se apropien de dichas expresiones cuando en realidad para nada es verdad. Y no los confrontamos con la verdad de la palabra. Porque ser discípulo de Cristo e ir en pos de Él no se limita a decirlo, a cantarlo, a confesarlo o a predicarlo, sino sobre todo a vivirlo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Las Escrituras para nada son confusas o misteriosas en cuanto a lo que significa e implica seguir a Jesús. Ahí donde mires, las expresiones son claras y contundentes, y la que hemos escogido hoy de una manera aplastante nos enseña este principio. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguir mis pasos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Podemos ver claramente como aquel que quiere ir en pos de Él, al menos tomando este texto de referencia, esta porción de las Escrituras, tenemos tres implicaciones directas, necesarias y absolutas. Implica negarse a uno mismo, implica tomar la cruz, implica seguir sus pasos. Todas estas acciones necesarias están relacionadas con un sacrificio absoluto de nuestras personas. No puedes vivir sin sacrificarte si estas aplicaciones de lo que es seguir a Cristo forman parte de tu vida. Porque, como hemos dicho, todas son acciones necesarias y están relacionadas con un absoluto sacrificio para nuestras personas. Un cambio de vida totalmente radical en cuanto a nuestra forma y manera de vivir. Por tanto, aquellos que decimos ir en pos de Él, si estas verdades no toman forma en nuestro diario vivir de cada día,
aquello que confesamos solo es una ilusión. Solo una ilusión que se hace realidad en nuestros pensamientos. Pero no es verdad. No seguimos a Cristo si solo esta verdad está en nuestra mente o en nuestra boca. Pero no se asusten de esto, mis hermanos. Teman si es así, pero no se asusten. Porque aunque les parezca extraño, esto es más común de lo que nos podemos llegar a imaginar. Porque en la vida y en todas sus áreas, y cómo no en el Evangelio, es infinitamente más fácil hablarlo, pensarlo e incluso defenderlo que vivirlo. Amén. Esto es una realidad que hemos sabido, sabemos y seguiremos diciendo para que no se nos olvide. Es más fácil hablar que vivir. Es por eso que a lo largo de la historia, la voz es el recurso más utilizado para sustituir la obediencia. Tu voz es el mayor recurso que tienes para sustituir la obediencia. Hablamos de mandamientos, hablamos de obediencia, hablamos de evangelio y cómo no hablamos de la cruz. Lo hacemos en nuestros trabajos, lo hacemos en cualquier cena familiar que tengamos la ocasión y cada vez que nos juntamos con un grupo de hermanos y sobre todo cuando estos no nos conocen de cerca. Es un mecanismo tan eficaz el hablar que verdaderamente provoca en nosotros la ilusión de la obediencia. Hablamos tanto de la cruz que verdaderamente hemos creído que cada día morimos en ella. Pero verdaderamente en realidad sabemos ni siquiera lo que implica tomar la cruz de Cristo. Lo sabemos. Las Escrituras nos enseñan que somos salvos por gracia mediante la fe. Amén. Y esa obra milagrosa pertenece única y exclusivamente al Dios Todopoderoso, ¿sí? Amén. Por tanto, nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra forma de vivir refleja aquello que Dios hizo previamente en nuestros corazones. Amén. Vivimos, hablamos y hacemos porque Dios ya hizo antes en nosotros. Amén. No obstante, aunque es un milagro en el cual el hombre es incapaz de aportar, al mismo tiempo podemos ver en las Escrituras como a la vez de esto Dios nos hace responsables en cuanto a nuestras decisiones. Y es por eso que, como cualquier decisión responsable, las Escrituras nos enseñan a pensar bien qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo es precisamente nuestro Señor y queremos seguirle. Él nos salva, al mismo tiempo nos da la responsabilidad de decidir. Por tanto, tenemos que pensar qué significa cuando decimos quiero seguir a Cristo. Amén. Miren lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 14. Verso 26 al 33 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer y a hijos y a hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mis discípulos. Y ahora dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le enviará una embajada y le pedirá condiciones de paz. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Esta porción de las Escrituras no solo nos enseña lo extremo y radical que es seguir a Cristo, sino que te enseña que a pesar de que Dios pone en ti todas las herramientas para salvarte, también te enseña a ser responsable y a entender que el camino de Cristo tienes que pensar lo que significa antes de decir con tanta libertad que eres seguidor de Cristo y tomas la cruz. Porque igual a medio camino nos vemos sin herramientas para poder seguir edificando. Porque muy fríamente, muy rápidamente, frívolamente decimos seguir a Jesucristo, ser sus discípulos y tomar la cruz.
Cristo nos insta a reflexionar acerca de la decisión que tenemos que tomar, porque esta decisión es la decisión más importante que vamos a tomar en el resto de nuestra vida. Amén. Porque jamás ninguna otra decisión cambiará tu vida como lo hará cuando dices sí al Señor. Amén. Ninguna decisión. Ni casarte, ni irte a otro país, ni dedicarte a cualquier profesión, nada, ninguna decisión cambiará más tu vida que decirle que sí al Señor. Amén. Llegados hasta aquí, seguramente alguno se sienta aludido, obviamente, como todos, con estas palabras, incluso a lo mejor ofendido por ellas, pensando para sí: yo conozco a Cristo y sé lo que es tomar la cruz. Y yo te diré que quizás sí, pero también te diré que quizá no. Igual, si tu vida sigue prácticamente igual que como siempre, nunca lo conociste y todo era una ilusión en tus pensamientos. O quizá, aunque lo conociste, o mejor dicho, fuiste conocido por Él, aún no tienes noción de lo que eso implica y por tanto lo que implica llevar la cruz. Lo conociste, pero aún no sabes de qué va la historia. El contexto de nuestro pasaje nos muestra algo muy significativo en cuanto a esto que estamos hablando, respecto a la comprensión de lo que es ir en pos de Cristo y tomar tu cruz. Podemos leer en el versículo 15 al 17 del capítulo 16 de Mateo, no lo busquen, yo se lo leo. Dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todos conocen este pasaje. No hay lugar a dudas de la revelación que tuvo Pedro directamente desde el cielo, revelándole la identidad y naturaleza de Jesús, el que tenía delante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ministerio, oficio y naturaleza. Una revelación sin igual. No eres profeta, no eres maestro, no eres como los demás, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero unos versos más abajo leemos algo sorprendente. Más abajo que esta revelación. Dice en el versículo 21 en adelante: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Y ahora el Pedro, el de la revelación, dice: entonces Pedro, tomando a la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Podemos ver el gran contraste brutal entre la gran revelación que el Padre Celestial le dio a Pedro en cuanto a la identidad y naturaleza de Jesús, pero al mismo tiempo ser un total desconocedor de lo que implicaba ser el Mesías y de lo que implicaba seguir a este Mesías. Soy suyo, sé quién eres, pero desconozco de qué va esta película. Desconozco cuál es tu propósito y misión y cuál es el mío. Es por eso que Pedro intenta impedir que Jesús tome la cruz. Y para el que tampoco lo conozca, esto es una buena opción de su amigo y compañero. Pero al mismo tiempo vemos como Jesús reprende a Pedro y diciéndole, atribuyéndole a las palabras de aquel que lo declaró Mesías e Hijo de Dios hace un momento, veneno de serpiente en su lengua. Porque aunque comprendió quién era Cristo, desconocía su propósito. ¿Entienden esto? Amén. ¿Y esto por qué? Porque reconocer a Cristo y confesar que Él es el Mesías, y aunque esto sea efectivo en primera instancia, no es garantía de entender lo que implica lo que hizo, lo que implicó lo que hizo, y aquello que nosotros debemos hacer.
no es garantía de conocer lo que significa tomar la cruz de Cristo. El Señor puede arrollarte con su espíritu y salvarte, y al mismo tiempo que seas desconocedor de lo que es este camino. Amén. Amén. ¿Entendéis? Amén. La cruz, mis hermanos, a pesar de ser un instrumento inventado para la tortura, ha venido a ser parte del discurso esencial del Evangelio. Amén. Ya que es el objeto que quedó intrínsecamente relacionado con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la vemos por todos los lados, en todos nuestros sermones, en todas las alabanzas, en todas las conversaciones, la cruz está presente. Por eso no lo inventó el cristiano ni el cristianismo, sino Jesucristo predicando de la propia cruz que lo iba a matar. Amén. Él, tomando este objeto de escarnio y pasándolo por su piel y discurso, lo hizo parte esencial del Evangelio, y lo hizo con toda la intención del mundo. Tomó ese objeto de escarnio y lo hizo parte troncal del discurso evangelístico con toda la intención del mundo, mis hermanos. En primer lugar, porque la cruz apunta al sacrificio expiatorio imprescindible para la redención. Cristo tuvo que venir a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados y justificación de nuestras vidas. Pero en segundo lugar, porque apunta a lo que como creyentes tenemos que vivir siendo seguidores de Cristo. Y la cruz lo ejemplifica solo con una imagen en nuestra mente. Mis hermanos, en la actualidad, aunque somos conocedores porque lo hemos estudiado y lo hemos hablado y sabemos lo que implica aplicar esa pena capital de la crucifixión, nunca jamás tendrá el impacto que tuvo en aquellas personas cuando se le predicó "toma tu cruz". Nunca jamás. Porque los discípulos que escucharon a Jesús hablar de la cruz recibieron impacto directo, porque tenían fresco en sus recuerdos y en sus retinas la gente crucificada por los lugares y los sitios. Era una pena capital habitual por los romanos. Olían su sangre, tenían en sus oídos los alaridos de aquellos que morían en la cruz. Ellos vieron, palparon, respiraron las crucifixiones, sabían de lo que Jesús estaba hablando. Por tanto, cuando nuestro Señor Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos de que tomasen la cruz, precisamente quería generar ese impacto en sus corazones, para que no fueran engañados y entendieran que el Evangelio era fácil, sino que generara en la carne este padecimiento que Cristo quiso mostrarles, mostrándoles la imagen de la cruz. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, mis hermanos, si ellos, como hemos podido comprobar, les costó su tiempo, como podemos ver a Pedro, entender bien lo que implica tomar la cruz, viviendo en aquel tiempo y teniendo a Jesús delante, ¿qué de nosotros? Amén. ¿Qué de nosotros? Permítanme algunos ejemplos rápidos que demuestran a veces lo confundido que estamos. En ocasiones hemos llegado a creer que tomar la cruz tiene que ver con soportar los padecimientos que nos ofrece la vida en nuestro diario vivir. Amén. Creemos que mantenernos firmes ante una enfermedad es llevar la cruz de Cristo. Creemos que cuando la enfermedad visita nuestras vidas y nosotros nos mantenemos íntegros y firmes ante tal adversidad es llevar la cruz de Cristo. Pero no es así. Creemos que ser íntegro y luchar por tu matrimonio a pesar de que tu cónyuge pone todos los medios para que éste se rompa, tiene que ver esa aflicción que soporto en integridad con llevar la cruz de Cristo, pero no es así. Creemos que afrontar un luto desde la fe y desde la obediencia es portar la cruz de Cristo, pero eso no es así.
Y estos ejemplos y muchos más mencionados nos podrían valer para definir lo que no es portar la cruz de Cristo. Y aunque esto tiene un valor inmenso, ya que provoca y hace y genera cosas como validar nuestra fe por medio de la superación de diversas pruebas en la aflicción, dar ejemplo de conducta y mostrar fruto de un verdadero cristiano, porque a pesar de la adversidad, de tener lutos, de tener enfermedades, de tener matrimonios rotos, seguimos en fe caminando en el Señor y muestra lo que somos como creyentes. Eso eleva, y aunque lo eleve al Evangelio y eleve a nuestro Dios y eleve nuestra fe a lugares insospechados, no es tomar la cruz de Cristo. Prueba tu fe, evidencia tu fe, da ejemplo de conducta, es obediencia extrema al Señor, pero no es tomar la cruz de Cristo. Por otro lado, nos hemos creído que tomar la cruz de Cristo se puede hacer de una forma selectiva. Y seleccionamos ciertos aspectos de lo que es tomar la cruz de Cristo y haciéndolo de esta manera selectiva y parcialmente creemos que ya hemos tomado la cruz de Cristo, pero la cruz no se lleva por medio de astillas en el bolsillo, sino una que te desgarra los hombros a tus espaldas. Amén. No puedes llevar trozos de cruz, la cruz se lleva entera. Amén. Amén. Decimos ser imitadores de Cristo, pero decidimos muy cuidadosamente qué es lo que queremos imitar. A ver, Señor, ponte aquí delante y empieza a hacer lo que tú haces. Empieza a enseñarme lo que haces y yo decidiré en qué imitarte. Yo seré selectivo en cuanto a qué voy a hacer y qué no voy a hacer respecto a tu ejemplo. Queremos imitar su predicación, queremos imitar su sabiduría, queremos imitar el poder que manifestaba, queremos imitar su autoridad a la hora de echar fuera demonios, pero evitamos imitar su obediencia y su sacrificio. Déjame, Señor, multiplicar los panes y los peces, pero a los leprosos que los toque otro. Déjame transformar el agua en vino en esta boda, pero que los azotes de cuerda en el templo que pueden llevarme a la cárcel y a la cruz que lo haga otro. Déjame imitarte en aquello que es fácil, pero lo complicado que lo haga otro. Pero la cruz no se lleva a cachos, la cruz se lleva entera. Amén. Nos olvidamos que Él es el líder que va adelante, abriendo camino y mostrándonos el ejemplo. Y que tenemos que reproducir de la mejor manera posible y con todas nuestras fuerzas aquello que Él vivió y habló. Amén. ¿Recuerdan cuando éramos pequeños y jugábamos a las pruebas? Ahora ya como los niños están encerrados en casa, qué pena, antes íbamos por las calles a jugar, sí, criaturas, íbamos por las calles a jugar. Y había un juego que eran las pruebas y había una persona, uno de nosotros, se ponía delante y era el líder. Y esta persona tenía que ir haciendo cosas y a veces eran cosas muy locas y peligrosas. Y para seguir continuando y no descalificarte, tenías que reproducir exactamente lo que hacía. Si saltaba por un barranco tenías que saltar, si subía a un árbol tenías que subir, si saltaba 7 escalones de coblanca los tenías que saltar y quedarte con una pierna escayolada. Era así, y aquel que no lo hacía quedaba descalificado. Porque esto funciona así. Cristo es el líder. Amén. Y nosotros solo tenemos que reproducir su camino. Amén. ¿Entienden esto? Porque si no saltamos cuando Él salta, quedamos descalificados. Amén. Amén. Por tanto, no podemos ser selectivos en cuanto a nuestra manera de seguir a Cristo, ni justificarnos tras la excusa de que el texto dice, toma tu cruz. Y decir que, claro, es nuestra cruz y cada uno la lleva de una manera diferente. Porque no dice toma la cruz de Cristo en un sentido, te dice en este texto toma tu cruz. Pero esto no significa que la cruz te la inventes tú y que empieces en tu casa a fabricarte una cruz para poder llevar y seguramente, como decía nuestro hermano Joe, son de cartón, porque no pesan. Es tu cruz, sí, pero te la dio Él. Y la que Él te dio, nos la dio a todos. Amén. Por tanto, no tenemos diferentes cruces que llevar. Tenemos una, la de Cristo. Amén. Y Él la hace tuya, dándotela tú. Amén. Como el regalo que nadie quiere. Amén. Amén. En
En otras ocasiones la cosa se complica aún más, y aún es peor, porque no solo somos selectivos, sino que defendemos, a veces se defiende una teología extraña que reza de la siguiente manera: Él pagó por mí, Él murió en la cruz para que yo no tuviera que morir en ella. Y se dicen unos amenes enormes. Pero si eso se entiende en un sentido de muerte expiatoria, se comprende. Pero si eso se aplica a la manera que tenemos que vivir, es un completo error bíblico y teológico. Porque aunque es una realidad que Él murió para el perdón de nuestros pecados y justificación de nuestras vidas, en ningún caso Él murió por nosotros para eximirnos de nuestras responsabilidades y obediencia. Amén. Amén. Cristo murió para salvarte y para encomendarte una vida llena de obediencia. Amén. Es por eso que en las Escrituras, según el Evangelio de Lucas, el paralelo, en el sinóptico de este encontramos que la cruz no se lleva una sola vez, sino que dice: aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, y añade Lucas, cada día. Amén. Aleluya. Amén. Porque algunos, si no tuviéramos el Evangelio de Lucas, bueno, la tomemos una vez, dijimos sí a Cristo, ya tengo la cruz, ya voy caminando, ya la cogí una vez. Pero he aquí, la palabra inspirada por Dios, que es perfecta, nos deja registrado en el Evangelio de Lucas que la cruz se lleva cada día. Amén. Perdóname que te dé esta noticia, que no es mala, para algunos a veces sí, pero es buena. Cuando te acuestas con la cruz en la cama y la dejas al lado y te levantas, al día siguiente volverá a estar ahí para que la vuelvas a tomar. Amén. Porque cada día tenemos que morir en ella. Amén. A diario. Amén. A diario. Esto no es una vez, no son dos, no son tres, son todos los días de tu vida. Amén. Si tomar la cruz no es nada de esto, pues ¿qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Vayamos a las Escrituras para averiguar. Como le venimos diciendo hasta el momento, las Escrituras son completamente claras al respecto de lo que es portar la cruz, lo que es seguir y reproducir la vida de Cristo. Pero simplemente déjenme leerles algunos textos sueltos que hemos leído miles de veces en esta su iglesia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Amén. ¿No decís amén? Amén. Lucas 13:23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos, agonizad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Amén. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, que hemos leído, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Mateo 16:24-25 en nuestro propio contexto. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. A su nombre. Amén. Amén.
Mis hermanos, tomar la cruz no es soportar en obediencia enfermedades y problemas. Portar la cruz no tiene que ver con formar parte de una iglesia y saber mucho de cristología. Tomar la cruz tiene que ver con afrontar con firmeza todas y cada una de las consecuencias producidas exclusivamente por el Evangelio. Amén. Amén. Eso es tomar la cruz. Las consecuencias directas producidas por el Evangelio. Amén. Por la obediencia al Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, no es algo que forma parte de nosotros como una pegatina que no genera repercusión, sino que el Evangelio verdadero genera automáticamente repercusión directa en la vida de las personas. El Evangelio tiene que ver con Cristo y, como hemos dicho, tiene que ver con no solo con saber de Él, sino caminar como Él caminó. Y eso a Él lo llevó ¿a dónde? A la cruz. ¿Y a dónde te llevará a ti? Si el Evangelio que profesamos como iglesia no nos lleva al Gólgota, no es Evangelio. Amén. Porque el mapa es el Evangelio y el destino es la cruz y después de la cruz el cielo. Amén. Gloria a Dios. Si no estás en el Gólgota y estás en otro lugar, te equivocaste de mapa. Porque no hay otro mapa. Es esa la vida del creyente y ese es el destino de todo creyente. Amén. La cruz. Cada vez que predicas la verdad y no cedas ante las amenazas, recibirás cruz. Eso es portar la cruz. Cada vez que te quedes solo y aislado por hacer lo que es correcto, aunque todos digan lo contrario. Cada vez que te opongas a tus familiares, cuando estos te empujan, te aprietan, te estrechan, te ponen entre la espada y la pared para hacer lo que ellos desean, y tú te cuadras con Cristo a tu lado y con la Escritura y el Espíritu y le dices no. Eso, las consecuencias que generan es tomar la cruz. Cada vez que dejas a tu cultura aparte y apuestas por la cultura del cielo, y eso genera que te señalen, que te critiquen, que no quieren estar contigo, que crucen de acera, que hagan escarnio de tu persona, eso es portar la cruz. Cuando vengan a tocar la puerta de tu casa, ese joven o jovencita de buena familia, que es un buen niño y una buena niña, que son de aquí, del pueblo, que sabes de alguna manera que es el beneficio para tu casa, pero como es creyente y tu hijo, o al revés, cristiano, si hay un yugo desigual, dices que no, y hay consecuencias. Eso es portar la cruz. La consecuencia de tu obediencia por amor a Cristo. Amén. Cuando predicas la verdad, aunque esta verdad rompa las estructuras eclesiales, denominacionales, pero que la Biblia la defiende, y eso hace que te señalen como una iglesia que no es iglesia, eso es portar la cruz. Amén. 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 ¿Qué se creen que es portar la cruz? Portar la cruz era cuando los discípulos predicaban en las plazas y llamaban a la guardia del templo y los llevaban a la cárcel y los azotaban. Y ellos decían, ¿qué es más lícito? ¿Temer a Dios o temer a los hombres? Y cuando salían fuera, ¿saben dónde estaban? Estaban otra vez en la plaza predicando. Amén. Amén. ¡Otra vez! Amén. La cruz llevó a todos sus discípulos a la muerte. Amén. La cruz llevó a sus discípulos al circo romano a ser devorado por los leones, a ser colgados en antorchas encendidas por las calles para iluminar la noche. Sí, Señor. Y nosotros decimos que portamos la cruz de Cristo, porque a veces decimos que no a ciertas cosas que no hacemos. Ay, cuando venga la persecución, nos pondrá cada cual en su sitio, porque entonces se verá quién lleva la cruz.
Amén. Verdad. Portar la cruz cada día es apostar por la obediencia antes que por tus deseos. Amén. Y aunque esto no nos guste, esto es evangelio. Amén. Morir para poder vivir. Amén. Morir para poder vivir. Amén. Que el Señor no nos mintió. Que tu vida en la carne, que tus aspiraciones y metas ya se han extinguido por decirle que sí a Cristo. ¿Lo podemos entender? Amén. Y nos va mal porque queremos llevar aspectos del viejo hombre y cruz a mitad, la mitad de la cruz o un cacho de la cruz con nosotros, cuando tenemos que despojarnos de todo y seguir a Cristo como toca. Es por eso que esta vida solo puede partir desde el milagro de la regeneración. Y desde una vida apegada a nuestro Padre Celestial y apegada a sus santas Escrituras. ¿Lo creéis? Amén. Si no, esto es imposible, mis hermanos. Verdad. Porque se necesita una nueva mente para entender y procesar esta forma de vida. Con una mente carnal no se puede entender. Es una locura, estamos locos. Somos radicales. La mente carnal entiende la obediencia como radical. El cristiano simplemente ve obediencia, no ve ningún radicalismo, ve obediencia. Se necesita un nuevo paladar para poder degustar el amargor de los padecimientos y el dulzor de la obediencia. Amén. Se necesita un nuevo corazón para poder encaminarse en este camino que Dios ofrece. Solo desde ahí podemos entender que esta forma de vida no es un castigo, sino un regalo. Amén. Por eso dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. ¿Acaso os creéis que estos padecimientos tienen que ver con las enfermedades o con los problemas o con a veces no tener dinero para poder hacer lo que quieres? Que va, estos padecimientos son por causa de servirlo, por causa de la obediencia y predicar el evangelio verdadero. Y aquí Filipenses, Pablo enseña a la iglesia de Filipos y a nosotros que los padecimientos no son un castigo, la persecución es un regalo. Es un regalo. Por eso nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que ser un corazón regenerado para ver en el escarnio y en la persecución y en el dolor un regalo. Solo desde ahí comprenderemos que esta forma de vida estaba dentro del Evangelio que nos salvó y del Evangelio que ofrecemos al mundo, porque no llamamos a la gente al confort, sino al padecimiento, a la carne y a la ganancia del Espíritu. Ese es nuestro llamado. ¿A qué se cree que invita a la gente cuando le predica el Evangelio? ¿A dónde cree que lo lleva? Con un tratado y una predicación. ¿Que lo lleva al lugar donde se le arreglan todos los problemas? ¿O a pasarlo genial en la iglesia? Y que aquí vamos a ver maravillas y prodigios y milagros. ¿Qué va? Lo llevas al Gólgota. El Evangelio verdadero, el arrepentimiento, arrepentíos y creed en el Evangelio, lo hemos predicado 1000 veces, tiene que ver con Teshuvá y con emuná, con fe y con arrepentimiento, que tiene que ver con volverte al Dios verdadero y cumplir todas sus exigencias, y eso te lleva inexorablemente al Gólgota. Amén. No te lleva a pasártelo bien, no es divertido esto no es un pasatiempo. Si crees que esto es un pasatiempo y puedes coger unas cosas y otras aquí y quieres hacerte un evangelio a tu medida, este no es tu lugar. ¿Verdad? No es tu lugar, porque aunque a nosotros nos cuesta, y aunque a mí me cuesta la vida, y aunque estoy en uno de 1.000 millones de alcanzar lo que el Señor quiere, deseo con todo mi corazón esto para esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Estos somos. Amén. Y en este camino caminamos. Sin edulcorantes, sin aditivos. La Escritura viva, pura y eficaz para todos nosotros. Amén. Les invito al Gólgota. No a otra cosa. Les invito a los Getsemanis cada noche a sudar sangre. A las plazas
a predicar y a que hagan escarnio de nosotros, a tomar decisiones adversas que nos arrinconan y nos dejan exiliados del mundo. A eso nos invita el Señor. Él nos invita a eso. Él es la puerta y Él es el camino. Amén. Gloria a tu nombre. Y Él dice que el camino es angosto, que no nos engaña. Cuando queremos un camino ancho, no es el camino que Cristo nos ofrece. Es otro. Es otro. No es el del Señor. Si estás muy cómodo caminando, cuidado. Porque no es el Señor el camino este que trazó en las Escrituras. Por eso solo ahí seremos capaces, mis hermanos, de la autonegación absoluta, del vaciamiento. Y esto no se consigue de un día para otro. No les hablo desde aquí como si ya lo hubiera conseguido, sino que dejando lo que tengo atrás, me prosigo hacia la meta, lo que tengo delante, para saber si poco a poco logro alcanzarlo. Tengo mucho de mí aún, mis hermanos, pero sé que poco a poco irá disminuyendo porque deseo erradicarlo. Amén, Señor. No se trata de lo que a veces hacemos, se trata de lo que crees. Porque a veces podemos dejar la cruz a un lado por causa de nuestra lejanía, pero si crees que verdaderamente es tu único camino de vida y crees que ese es el camino verdadero, desde ahí cada día podemos trabajar hacia la cruz. Amén. Y sí, mis hermanos, esto es portar la cruz. Un trabajo continuo de abnegación y de vaciamiento del yo para llenarnos de Él. Esto es lo que quiere Dios para con sus hijos. Desde antes del que el mundo fuera mundo. Porque el Evangelio, el Señor no lo empaquetó solo para ti. Porque ya el Señor le regaló una cruz a su Hijo estando en el cielo. Amén. ¿O qué secreto? Porque el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Y Él desde el cielo se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Se hizo siervo y murió en cruz. Amén. Por tanto, mis hermanos, caminemos hacia adelante valientemente, Amén. unos al lado de los otros, Amén. con dificultades, errores que seguro que vamos a tener, pero sabiendo hacia dónde vamos. Amén. Tenemos camino, Amén. sabemos hacia dónde vamos, tenemos la guía que nos lo indica. Por tanto, no nos avergoncemos del Evangelio. Amén. Amén, Señor. Todo lo que uno presume lo exhibe. Todo lo que uno presume lo presenta y lo vive. Uno esconde de lo que se avergüenza. No nos avergoncemos del Evangelio porque, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. Muestra tus heridas orgulloso, que aunque la gente diga que no sirven para nada y son las heridas de un loco radical, entiende que esas heridas ya las tuvo Cristo antes que tú. Y caminemos por esta senda que nos lleva al Gólgota y después a esa ciudad celestial. Que gloria tenga su nombre. Oremos al Señor. Inclina tu cabeza.